Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra lectura del libro La disciplina marcará tu destino. Y para eso tenemos hoy a nuestra amiga Olga Blanco. Bienvenida, Olguita. Gracias, Giovanni. Muy buenos días. Musashi estaba realmente en peligro. No era el peligro de la espada, o al menos no de forma directa. Como cualquier persona que entrena de manera intensa, Musashi corría el riesgo de ser rígido, de quedarse atrapado en un estilo concreto, en un enfoque concreto. Es la consecuencia natural de cualquier especialización. Cuando practicas algo de una determinada manera, 1000 veces y luego 1000 veces más, espera que sea siempre así, hasta puede que necesites que sea así. Sigues una rutina, estableces un sistema y desarrollas un estilo. Ahí encuentras la libertad, pero quizá también la esclavitud. A medida que se acercaba el verdadero dominio de su suerte, Musashi necesitaba cada vez más liberarse de esas cadenas autoimpuestas. Conocía el coste potencial, ya que había derrotado a muchos de sus más formidables oponentes o alterarlos o desquiciarlos, al llegar tarde, al actuar de forma extraña, al luchar con un largo remo de madera en vez de con una espada ante la absoluta perplejidad del guerrero que intentaba matarle. Se convertiría en un prisionero de su método o lo superaría y llegaría a lo que el gran estratega Robert Greene describiría generaciones más tarde como carente de forma. Musashi eligió lo segundo, estudió arte y poesía. Se obligó a salir de su zona de confort, se negó a dejar de crecer, se negó a encasillarse, se reinventó, cambió día a día, día a día se convertiría en un luchador más renovado, mejor a medida que envejecía. Con las armas como con todos los demás, no hay que hacer distinciones, escribió. Es un error que un general o un soldado tenga preferencia por una cosa y no le guste otra. Cuando te juegas la vida, quieres que todas tus armas sean útiles, afirmó. O mejor dicho, quieres tener el mayor número de armas posible. Conoces la expresión, quien solo sabe usar un martillo, ¿en todo ve clavos? ¿Conoces la expresión, quien solo sabe usar un martillo, en todo ve clavos? Es una advertencia. Se trata de la rigidez. Se trata de verse a uno mismo de una manera concreta, de ver el trabajo de una manera concreta y de las limitaciones inherentes a él. Lo complicado es que, en parte, eso es la templanza. Consideramos sagradas ciertas cosas, establecemos sistemas, desarrollamos un estilo, desarrollamos una identidad y luego nos aferramos a ello, mientras los demás son como una pluma, son como una pluma mecida por el viento. Nosotros nos mantenemos firmes. Genial, pero eso no será suficiente. Una cosa es lo que hace que Tom Brady sea el mejor quarterback de todos los tiempos. Otra es lo que ha contribuido a su extraordinaria longevidad, que le ha permitido sumar múltiples campeonatos a sus palmares, a pesar de superar los 40. Su compromiso y trabajo duro le hicieron grande desde el principio, pero lo que le ha permitido mantener su cuerpo en buena forma es su flexibilidad. Otros jugadores trabajaron para ser más fuertes y más grandes. Brady trabajó la flexibilidad. Flexibilidad es ágil, es ligero, pero esta flexibilidad es también metafórica. No fuerza las cosas para que sean de una manera concreta. Siempre se adapta a los cambios en el juego, a las nuevas reglas,
a los nuevos receptores y a un nuevo equipo en una nueva ciudad con una nueva generación de deportistas. ¿Se supone que nosotros también tenemos que saber cambiar? Sí. Una vez, un colega de Churchill captó a la perfección el equilibrio al observar que éste veneraba la tradición, pero ridiculizaba las costumbres. Una vez, un colega de Churchill captó a la perfección el equilibrio al observar que éste veneraba la tradición, pero ridiculizaba las costumbres. El pasado era importante, pero no era una prisión. Las viejas costumbres, lo que los romanos llamaban el mos maiorum, eran importantes, pero no había que considerarlas perfectas. Tomemos como ejemplo a la reina Isabel, protectora de una institución atemporal que, de algún modo, siempre se ha esforzado por ir con los tiempos. A eso se referían los Beatles cuando cantaban Her Majesty a Pretty Nice Girl o Boots She Changes from Day to Day. Y es lo que demostró cuando en 1965 honró a los Beatles y los nombró miembros de la Orden del Imperio Británico, una medida muy impopular entre los tradicionales de la época, pero a posteriori fue un paso adelante muy necesario para la participación de la monarquía en la cultura británica. Por supuesto, algunas cosas, como nuestros principios, no pueden cambiar, pero ¿y todo lo demás? Debemos ser lo bastante fuertes para amoldarnos y adaptarnos y no acabar enfadados, amargados y haciendo que sea imposible trabajar con nosotros. Al entrenador de baloncesto universitario Chuck Smart, cuando pasó de entrenar en Texas a Marquette, en Milwaukee, Wisconsin, le preguntaron si era un tipo de clima frío o cálido. Soy un tipo que viste según el clima, dijo. Debemos aprender a ser flexibles, a encajar los golpes, a adaptarnos al tiempo o a la realidad del momento. Debemos aprender a ser flexibles, a encajar los golpes, a adaptarnos al tiempo o a la realidad del momento. Nuestra disciplina no puede anquilosarse en un planteamiento fijo, como tiende a ser de forma natural cuando nos funciona. Pero el éxito no es el único responsable. Cualquiera es susceptible, sobre todo con la edad, de empecinarse en sus costumbres, incluso aunque esas costumbres no le sirvan. Al escribir sobre Thoreau, Susan Cheever describió una trágica imagen a medida que envejecía y no tenía éxito en el oficio que había elegido. A medida que su mundo se desmoronaba a su alrededor, Thoreau parecía volverse más y más flexible. Lo único que tenía eran sus principios. En vez de creer en ellos, parecía estar gobernado por ellos. Era la definición de la locura. Se aferraba a lo que no funcionaba, atrapado en un gueto emocional y artístico que él mismo había creado. Me recuerda a una advertencia que una vez le hizo un entrenador a Muhammad Ali, cuya fuerza de voluntad le hacía mantenerse siempre erguido. El entrenador le dijo que un roble también se yergue, pero si no se inclina ni se balancea, lo derriba. Del roble también salen buenos ataúdes, le recordó Ali. A muchos los han enterrado en ataúdes hechos por ellos mismos, también antes de tiempo, porque no pudieron atender que la forma en que siempre habían hecho las cosas ya no funcionaba.
o que la forma en que fueron criados ya no eran aceptables. Debemos cultivar la capacidad de cambio, ser flexibles y adaptarnos. Debemos cultivar la capacidad de cambio, ser flexibles y adaptarnos de forma continua y constante. Cambiar las cosas pequeñas día a día como la reina para conservar y proteger las importantes. No siempre es divertido, no siempre es fácil. Pero, ¿cuál es la alternativa? Morir. El autocontrol no es una cadena perpetua, es una forma de vivir. Ser flexible no implica que haya que eliminar lo importante, sino creer que hay que vivir y dejar vivir. Apoyarse en nuestras tradiciones a la vez que permitimos que se crean otras nuevas y mejoradas. También significa adaptarse a medida que cambia el mundo y nuestra posición con él. Encontrar una manera de ser fieles a nuestros principios que no nos condene a la amargura, al fracaso innecesario o a quedarnos al margen de todo. La rigidez es fragilidad. La ausencia de forma es indescrutible. Podemos elegir una u otra. Perdón, repito ahí. La rigidez es fragilidad. La ausencia de forma es indestructible. Podemos elegir una u otra. Impasible ante el éxito. La noche en que cayó el muro de Berlín, Angela Merkel se tomó una cerveza y luego se fue a casa. Las multitudes se arremolinaban en un frenesí casi orgiástico de alivio y emoción. Ella se fue a la cama temprano. Al día siguiente tenía trabajo. Incluso después de que la eligieran canciller, un ascenso asombroso a uno de los cargos más importantes de Europa, siguió viviendo en el mismo apartamento de alquiler controlado en el que ha vivido 23 años. Cuando asiste a los conciertos de la Filarmónica, ocupa asientos normales que insiste en pagar junto al resto del público. Es conocida por reprender a los asistentes que sabe que se ríen demasiado de sus bromas. Y los berlineses se han acostumbrado a ver a la antigua líder del mundo libre comprando en las tiendas. Un periodista preguntó una vez a Merkel si le molestaba que, después de todo lo que había logrado, la gente de su ciudad natal siguiera refiriéndose a ella como la hija del pastor. Eso es lo que soy, respondió. No importa lo que cambie en su vida, eso seguirá siendo cierto. Lo mismo le ocurrió a Catón el Viejo, cuya precoz austeridad hizo que se alzara contra los decadentes líderes de Roma. Más notable aún, escribió Plutarco, fue que mantuvo los mismos hábitos, no solo cuando era joven y estaba lleno de ambición, sino también cuando era viejo y canoso y había servido como cónsul y celebrado un triunfo, y continuó como un atleta cumpliendo las reglas de su entrenamiento hasta el final. Así es la paradoja del éxito. En cuanto creemos que nos hemos ganado el derecho a ser más laxos con nuestra disciplina, es cuando más la necesitamos. Así es la paradoja del éxito. En cuanto creemos que nos hemos ganado el derecho a seguir más laxos con nuestra disciplina, es cuando más la necesitamos. La recompensa por todos nuestros esfuerzos, muchas más tentaciones, muchas más distracciones, muchas más oportunidades. La única solución, un mayor autodominio. Lograr cosas es genial, pero convertirte en un idiota egoísta porque las has logrado, creer que de repente eres mejor
o que importa más que los demás? De eso nada. Lo que impresionó a Plutarco de Catón y nos impresiona a nosotros de Merkel es que no utilizaban su poder ni su posición para hacer lo que muchos, satisfacer el ego u obtener exenciones a las normas. Una de las fotos más conmovedoras del funeral del príncipe Felipe es la de la menuda reina Isabel, con casi 95 años, sentada sola en la capilla de San Jorge a mediados de 2021. Como es natural, a la familia real se le había ofrecido invitar a más personas al funeral. Fue una gentileza que la reina declinó de inmediato, alegando que sería injusto para los millones de británicos y ciudadanos de la Commonwealth que habían cumplido y respetado los protocolos de seguridad durante la pandemia. Tras cumplir con el protocolo toda la vida, no iba a hacer una excepción. Se podría haber librado de las consecuencias, pero no de la deshonra. Sí, significaba que tenía que pasar sola uno de los días más duros de su vida, pero no estaba sola en esto. El deber reforzó su fuerza de voluntad. La disciplina la ayudó a superarlo. Además, su devolución monacal le levantó el ánimo. Repito, el deber reforzó su fuerza de voluntad. La disciplina la ayudó a superarlo. Además, su devoción monacal le levantó el ánimo. Levántame y lánzame donde quieras, escribió Marco Aurelio en las Meditaciones. Mi alma se mostrará amable conmigo, amable y satisfecha. Lo decía no solo porque era un buen amigo de sí mismo, sino porque el resultado de su moderación y autocontrol era la resiliencia. El don de su disciplina, de su contención, fue la tranquilidad, tanto en el éxito como en la adversidad. Todos podemos tenerlo cuando deja de importarnos lo que dicen o hacen los demás y solo nos preocupamos por lo que hacemos nosotros. Cuando nos cuando nos centramos en ir directos a la línea de meta sin tomar un atajo. Así le ocurrió a Merkel cuando tomó la controvertida medida de permitir la entrada de 1 millón de refugios en Alemania, la mayor cantidad de todos los países europeos. Así le ocurrió a Merkel cuando tomó la controvertida medida de permitir la entrada de 1 millón de refugiados en Alemania, la mayor cantidad de todos los países europeos durante la crisis siria. Podría haber ignorado la creciente pesadilla humanitaria, podría haberle pasado el problema a otro líder, podría haberle restado importancia y tenido solo en cuenta sus posibilidades electorales como la mayoría de los políticos de éxito. En cambio, abordó una situación como hija de un pastor la abordó, como un ser humano. Hizo lo que pasó, que era correcto. No tuvo miedo, no le importó que la criticaran. El éxito solo había cambiado su capacidad para encauzar los acontecimientos del mundo y aprovechó ese poder. Es fácil ser modesto cuando se tiene mucho por lo que ser modesto, pero ahora estás en posición de satisfacer tus pasiones. Es fácil seguir las reglas cuando no estás por encima de ellas, pero ahora la gente te excusa. Ahora es cuestión de autodisciplina, porque las demás convenciones han desaparecido. Cuando nuestro poder está en su punto álgido, necesitamos tener la mente más lúcida. No podemos dejar que nos cieguen las sustancias ni el sentimiento de superioridad. Las personas de condición humilde tienen más margen de maniobra a la hora de usar la fuerza,
presentar demandas, meterse en peleas y dar rienda suelta a su ira, escribió Séneca, pues los golpes entre iguales hacen poco daño. Pero para un rey, incluso levantar la voz para usar un lenguaje exaltado está en desacuerdo con su majestuosidad. El autocontrol es de esas cosas que te exigen mucho, pero no implica que vayas a conseguir más cuanto más tengas. Por otro lado, las recompensas por abandonar el autocontrol son mucho más atractivas y lucrativas, pero les vas a demostrar que eres mejor y más grande que eso, que tu victoria no ha sido una casualidad, sino que te la merecías y que tienes lo necesario para desarrollarla y mantenerla. Centrarás tu mente en lo que importa. No te ufanarás por los cambios en tu fortuna. Demostrarás que el éxito no te ha cambiado, salvo que te ha hecho mejor. La autodisciplina es una virtud. La virtud es la autodisciplina. Las virtudes son como la música, vibran en un tono elevado y noble. Steven Pressfield. Así abre Goethe su obra Fausto. Al principio era la palabra, luego se corrige. No, al principio existían los hechos. Este es un libro sobre la autodisciplina, el segundo de una serie sobre las virtudes cardinales. Aquí, al final, vale la pena señalar, las palabras no importan, los hechos sí. Este es un libro sobre la autodisciplina, el segundo de una serie sobre las virtudes cardinales. Aquí, al final, vale la pena señalar, las palabras no importan, los hechos sí. Nada lo demuestra mejor que la relación entre la templanza y las otras tres virtudes, el coraje, la justicia y la sabiduría. Todas ellas son imposibles, incluso inútiles. Son la autodisciplina necesaria para cultivarlas. Repito, nada lo demuestra mejor que la relación entre la templanza y las otras tres virtudes, el coraje, la justicia y la sabiduría. Todas ellas son imposibles, incluso inútiles, sin la autodisciplina necesaria para cultivarlas. Casi todos los fundadores de Estados Unidos, de Washington a Franklin, pasando por Adams y Henry, argumentaron de alguna manera que su novedoso sistema de gobierno era imposible sin la virtud del pueblo. Sobre todo se referían a la virtud de la templanza, la idea de que no se podía mantener la libertad si no estaba moderada por la contención individual. De hecho, Adams decía que un pueblo sin autocontrol rompería las cuerdas más fuertes de nuestra Constitución, igual que una ballena atraviesa una red. Podemos luchar con valentía por nuestros derechos, por ser nuestros dueños, pues es nuestro derecho, pero eso significa que, en última instancia, debemos ser responsables de nosotros mismos, porque si no lo somos, alguien o algo tiene que serlo. Veamos hasta dónde se llega sin autodisciplina cuando dura el éxito, con qué rapidez cualquier virtud puede convertirse en un vicio si se lleva demasiado lejos, incluyendo el valor, la injusticia y la sabiduría. La justicia, incluyendo el valor, la justicia y la sabiduría. La autodisciplina es el único camino, es la influencia moderadora contra el impulso de todo lo demás. Complementa el coraje con el autocontrol, escribió Cicerón, y así todos los ingredientes para gozar una vida feliz serán tuyos.
porque tendrás el valor para defenderte de la angustia y del miedo, y el autocontrol para liberarte de la sensualidad y mantenerte libre de los deseos desenfrenados. Hablar de la virtud es fácil. Fluye bien en estas páginas, respaldada por siglos de poesía, literatura y recuerdos. Pero el propósito de escribir este libro y de las horas que hayas dedicado a leerlo no ha sido el mero entretenimiento. No es eso lo que pretende la filosofía. En realidad, estamos aquí para tratar de mejorar. Estamos aquí para tratar de tomar nuestras propias decisiones, para tratar de tomar una decisión hercúlea, hoy, mañana, en cada momento. ¿De qué sirve cualquier virtud si solo existe sobre el papel? ¿De qué sirve si no tienes el valor de vivirla, de convivir con ella, de seguir cultivándola a pesar de las muchas recompensas que reportan una vida que se mueve en la dirección opuesta? Es cierto que existe una relación entre el estudio y la práctica, pero el momento decisivo acaba llegando. Contemplamos la verdad y luego tenemos que actuar en consecuencia. Las 4 virtudes consisten en inculcar carácter, buen carácter, para que en el momento crítico surja la verdadera naturaleza de la persona. La autodisciplina no aparece de la nada, sino que hay que cultivarla. Igual que un escritor solo se convierte en escritor escribiendo, y un gran escritor escribiendo lo que vale la pena leer. Ser disciplinado es algo que demuestras con la vida que llevas. Qué párrafo tan hermoso. Las personas de las que hemos hablado hasta ahora, de Lou Gehrig a Marco Aurelio, pasando por la reina Isabel, George Washington, Martha Graham, Harry Thomas, Joyce Carol Oates, Booker Washington y Floyd Patterson, no eran perfectas. A veces se comportaban de forma contraria, a las virtudes que estamos estudiando, y eso es cierto. Sin embargo, no se puede negar que en momentos clave y críticos surgió su carácter e hicieron algo extraordinario, no solo entonces por la gente a la que ayudaron o por la causa que promovieron, sino también hoy por la inspiración que nos ofrecen sus logros. No eran sus palabras lo que importaba, sino lo que hacían por ser quienes eran. Eso es lo que expresó Lincoln en Gettysburg. No importa lo que digamos aquí, sino lo que hicieron allí. Ya sea Lou Gehrig, el orgullo de los Yankees, Marco Aurelio luchando por estar a la altura de su destino y del ejemplo de Antonino, la reina Isabel lidiando bajo una presión similar unos 20 siglos más tarde, Floyd Patterson tratando de recuperar su título, o Beethoven arrastrándose al borde del suicidio. Su autodisciplina, su temperamento o su resistencia nos inspira. Su virtud brilla, no podemos consagrarla, es eterna de por sí. Solo hay una manera de honrarla, añadiéndole nuestras obras, recogiendo su obra inacabada. Debemos continuar la tradición de la que, lo sepamos o no, ahora formamos parte. Se empieza por perfeccionar nuestra virtud, no con la ostentación de la virtud, sino mediante la vida virtuosa. Podemos aprender cuanto queramos sobre la virtud, pero cuando lleguemos a la encrucijada, tendremos que elegir. Abrimos este libro con la Biblia y John Steinberg. Para acabar, unámoslos.
Abrimos este libro con la Biblia y John Steinbeck para acabar unámoslo. En Al este del Edén, Steinbeck concluye que la frase más poderosa del cristianismo es Timcher. Cuando leemos los mandamientos traducidos, se traduce simplemente como eso, mandamientos. Pero Steinberg cree que la traducción hebrea es más precisa. No es tú debes, sino tú puedes. Aquí radica la responsabilidad individual y la invención de la conciencia. La reflexionó a su editor mientras escribía esas páginas. Le reflexionó a su editor mientras escribía esas páginas. Si quieres, puedes, pero depende de ti. Esta breve historia resulta ser una de las más profundas del mundo. Siempre pensé que lo era, pero ahora sé que lo es. Ya sea de la Biblia, de Hércules, del Al este del Edén o de Fausto, el mensaje de la parábola es el mismo. Podemos elegir. Elegimos entre el autocontrol, la indisciplina, la virtud y el vicio. Elegimos entre el autocontrol y la indisciplina, la virtud y el vicio. El autocontrol tiene que observarse físicamente, tiene que encarnarse mentalmente, tiene que ejercerse de manera magistral cuando llegue nuestro momento. Nosotros decidimos cómo será, no solo una vez, sino 1000 veces en la vida, no solo el pasado y en el futuro, sino ahora mismo, hoy. Nosotros decidimos cómo será, no solo una vez, sino 1000 veces en la vida, no solo en el pasado y en el futuro, sino ahora mismo, hoy. ¿Qué decides? ¿Dependencia o independencia? ¿Grandeza o ruina? La disciplina es el destino, es lo que decide. ¿La vas a elegir? Eso que hay. Creo que ya hay que devolvernos porque tiempo. 5:37. Sí, 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 porque mire, ya va para el epílogo. Con Entonces, todo lo que esos se tres. rayó, Todo. Sí, sí, les toca que corran un poquito. pero esto al final también, Uy, Dios mío. sí. Uf, como quien Está dice, por ver. bueno, ahí les dejé eso. ¿Qué van a hacer? ¿Qué decides tú, Olga? La disciplina. La disciplina marcará tu destino, por eso dice, Uy, no. marcará mi destino. ¿Qué libro? No tiene Sí. presa mala. En absoluto. Ya. La Eso. flexibilidad. La Bueno, flexibilidad es la fuerza. Dale. listo. Cuando practicas algo de una determinada manera 1000 veces y luego 1000 veces más, espero que sea siempre así. Perdón, esperas que sea siempre así. Hasta puede que necesites que sea así. Sigues una rutina, estableces un sistema y desarrollas un estilo. Y ahí encuentras la libertad, pero quizá también la esclavitud. A medida que se acercaba al verdadero dominio de su arte, Musashi necesitaba cada vez más liberarse de esas cadenas autoimpuestas. Conocía el coste potencial, ya que había derrotado a muchos de sus más formidables oponentes al alterarlos o desquiciarlos, al llegar tarde, al actuar de forma extraña, al luchar con un largo remo de madera en vez de con una espada ante la absoluta perplejidad del guerrero que intentaba matarle. Se convertiría en un prisionero de su método o lo superaría y llegaría a lo que el gran estratega Robert Greene describiría generaciones más tarde como carente de forma. Musashi eligió lo segundo. Estudió arte y poesía. Se obligó a salir de su zona de confort. Se negó a dejar de crecer. Se negó a encasillarse.
se reinventó, cambió, día a día se convertía en un luchador más renovado, mejor a medida que envejecía. Con las armas como con todo lo demás, no hay que hacer distinciones, escribió. Es un error que un general o un soldado tenga preferencia por una cosa y no le guste otra. Cuando te juegas la vida, quieres que todas tus armas sean útiles, afirmó. O mejor dicho, quieres tener el mayor número de armas posible. ¿Conoces la expresión, quien solo sabe usar un martillo, en todo ve clavos? Es una advertencia. Se trata de la rigidez. Se trata de verse a uno mismo de una manera concreta, de ver el trabajo de una manera concreta y de las limitaciones inherentes a él. Lo complicado es que, en parte, eso es la templanza. Consideramos sagradas ciertas cosas, establecemos sistemas, desarrollamos un estilo, desarrollamos una identidad y luego nos aferramos a ello. Mientras los demás son como una pluma mecida por el viento, nosotros nos mantenemos firmes. Genial, pero eso no será suficiente. Una cosa es lo que hace de Tom Brady sea el mejor quarterback de todos los tiempos. Otro es lo que ha contribuido a su extraordinaria longevidad, que le ha permitido sumar múltiples campeonatos a sus palmares, a su palmarés a pesar de superar los 40. Su compromiso y trabajo duro le hicieron grande desde el principio, pero lo que le ha permitido mantener su cuerpo es buena forma en su flexibilidad. En buena Otros forma. jugadores trabajaron para ser más fuertes y más grandes. Brady trabajó la flexibilidad. Es ágil, es ligero, pero esta flexibilidad es también metafórica. No fuerza las cosas para que sean de una manera concreta. Siempre se adapta a los cambios en el juego, a las nuevas reglas, a los nuevos receptores y a y a un nuevo equipo en una nueva ciudad con una nueva generación de deportistas. Se supone que nosotros también tenemos que saber cambiar. Sí. Una vez, un colega de Churchill captó a la perfección el equilibrio al observar que éste veneraba la tradición, pero ridiculizaba las costumbres. El pasado era importante, pero no era una prisión. Las viejas costumbres, lo que los romanos llamaban el mos maiorum, eran importantes, pero no había que considerarlas perfectas. Tomemos como ejemplo a la reina Isabel, protectora de una institución atemporal que, de algún modo, siempre se ha esforzado por ir con los tiempos. A eso se referían los Beatles cuando cantaban Her Majesty a Pretty Nice Year, but she changes from day to day. Y es, y es lo que demostró cuando en 1965 honró a los Beatles y los nombró miembros de la Orden del Imperio Británico, una medida muy impopular entre los tradicionalistas de la época, pero a posteriori fue un paso adelante muy necesario para la participación de la monarquía en la cultura británica. Por supuesto, algunas cosas como nuestros principios no pueden cambiar, pero ¿y todo lo demás? Debemos serlo bastante fuertes para amoldarnos y adaptarnos y no acabar enfadados, amargados y haciendo que sea imposible trabajar con nosotros. Al entrenador de baloncesto universitario Chaka Smart, cuando pasó de entrenar en Texas a Marquette y a Marquette en Milwaukee, Wisconsin, le preguntaron si era un tipo de clima, que si era un tipo de clima frío o cálido. Soy un tipo que se viste según el clima, dijo. Debemos aprender a ser flexibles, a encajar los golpes, a adaptarnos al tiempo o a la realidad del momento.
Nuestra disciplina no puede anquilosarse en un planteamiento fijo, como tiende a hacer de forma natural cuando nos funciona. Pero el éxito no es el único responsable. Cualquiera es susceptible, sobre todo con la edad, de empecinarse en sus costumbres, incluso aunque esas costumbres no te sirvan. Al escribir sobre Thoreau, Susan Schubert escribió una trágica imagen. A medida que envejecía y no tenía éxito en el oficio que había elegido, a medida que su mundo se desmoronaba a su alrededor, Thoreau parecía volverse más y más flexible. Inflexible. Eso, perdón. Lo único que tenía eran sus principios. En vez de creer en ellos, parecía estar gobernado por ellos. Era la definición de la locura. Se aferraba a lo que no funcionaba, atrapado en un gueto emocional y artístico que él mismo había creado. Me recuerda a una advertencia que una vez le hizo un entrenador a Muhammad Ali, cuya fuerza de voluntad le hacía mantenerse siempre erguido. El entrenador le dijo que un roble también se yergue, pero si no se inclina ni se balancea, lo derriba. Del roble también salen buenos ataúdes, le recordó a Ali. A muchos los han enterrado en ataúdes hechos por ellos mismos, también antes de tiempo, porque no pudieron entender que la forma en que siempre habían hecho las cosas ya no funcionaba, o que la forma en que fueron criados ya no era aceptable. Debemos cultivar la capacidad de cambio, ser flexibles y adaptarnos de forma continua y constante. Cambiar las cosas pequeñas día a día como la reina para conservar y proteger las importantes. No siempre es divertido, no siempre es fácil. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Morir? El autocontrol no es una cadena perpetua, es una forma de vivir. Ser flexible no implica que haya que eliminar lo importante, sino creer que hay que vivir y dejar vivir, apoyarse en nuestras tradiciones a la vez que permitimos que se creen otras nuevas y mejoradas. También significa adaptarse a medida que cambia el mundo y nuestra posición en él. Encontrar una manera de ser fieles a nuestros principios que no nos condene a la amargura, al fracaso innecesario o a quedarnos al margen de todo. La rigidez es fragilidad. La ausencia de forma es indestructible. Podemos elegir una u otra. Impasible ante el éxito. Incluso después de que la eligieran canciller, un ascenso asombroso a uno de los cargos más importantes de Europa, siguió viviendo en el mismo apartamento de cualquier controlado. Bueno, aquí quiero hablar que es el nombre de esta Angela Merkel. Angela, ok. Que siguió viviendo en el mismo apartamento de alquiler controlado en el que ha vivido 23 años. Cuando asiste a los conciertos de la Filarmónica, ocupa asientos normales que insiste en pagar junto al resto del público. Es conocida por reprender a los asistentes que sabe que se ríen demasiado de sus bromas. Y los berlineses se han acostumbrado a ver la antigua líder del mundo libre comprando en las tiendas. Un periodista preguntó una vez a Merkel si le molestaba que, después de todo lo que había logrado, la gente de su ciudad natal siguiera refiriéndose a ella como la hija del pastor. Eso es lo que soy, respondió. No importa que cambie, no importa lo que cambie en su vida, eso seguirá siendo cierto. Lo mismo le ocurrió a Catón el Viejo, cuya precoz austeridad hizo que se alzara contra contra los decadentes líderes de Roma. Más notable aún, escribió Plutarco, fue que mantuvo los mismos hábitos
no solo cuando era joven y estaba lleno de ambición, sino también cuando era viejo y canoso y había servido como cónsul y celebrado un triunfo y continuó como un atleta cumpliendo las reglas de su entrenamiento hasta el final. Así es la paradoja del éxito. En cuanto creemos que nos hemos ganado el derecho a ser más laxos con nuestra disciplina, es cuando más la necesitamos. La recompensa por todos nuestros esfuerzos, muchas más tentaciones, muchas más distracciones, muchas más oportunidades. La única solución, un mayor autodominio. Lograr cosas es genial, pero convertirte en un idiota egoísta porque las has logrado, creer que de repente eres mejor o que importas más que los demás, de eso nada. Lo que impresionó a Plutarco de Catón y nos impresiona a nosotros de Merkel es que no utilizaban su poder ni su posición para hacer lo que muchos, satisfacer el ego u obtener exenciones a las normas. Una de las fotos más conmovedoras del funeral del príncipe Felipe es la de la menuda reina Isabel, con casi 95 años, sentada sola en la capilla de San Jorge a mediados del 2021. Como es natural, a la familia real se le había ofrecido invitar a más personas al funeral. Fue una gentileza que la reina declinó de inmediato, alegando que sería injusto para los millones de británicos y ciudadanos de la Commonwealth que habían cumplido y respetado los protocolos de seguridad durante la pandemia. Tras cumplir con el protocolo toda la vida, no iba a hacer una excepción. Se podría haber librado de las consecuencias, pero no de la deshonra. Sí, significaba que tenía que pasar sola uno de los días más duros de su vida, pero no estaba sola en esto. El deber reforzó su fuerza de voluntad. La disciplina la ayudó a superarlo. Además, su devoción monacal le levantó el ánimo. Levántame y lánzame donde quieras, escribió Marco Aurelio en las Meditaciones. Levántame y lánzame donde quieras. Mi alma se mostrará amable conmigo, amable y satisfecha. Lo decía no solo porque era un buen amigo de sí mismo, sino porque el resultado de su moderación y autocontrol era la resiliencia. El don de su disciplina, de su contención, fue la tranquilidad, tanto en el éxito como en la adversidad. Todos podemos tenerlo cuando deja de importarnos lo que dicen o hacen los demás y solo nos preocupamos por lo que hacemos nosotros. Cuando nos centramos en ir directos a la línea de meta sin tomar un atajo. Así le ocurrió a Merkel cuando tomó la controvertida medida de permitir la entrada de 1 millón de refugiados en Alemania, la mayor cantidad de todos los países europeos durante la crisis siria. Podría haber ignorado la creciente pesadilla humanitaria. Podría haberle pasado el problema a otro líder. Podría haberle restado importancia y tenido solo en cuenta sus posibilidades electorales, como la mayoría de los políticos de éxito. En cambio, abordó la situación como la hija de un pastor. La abordó como un ser humano. Hizo lo que pensó que era correcto. No tuvo miedo. No le importó que la criticaran. El éxito solo había cambiado su capacidad para encauzar los acontecimientos del mundo y aprovechó ese poder. Es fácil ser modesto cuando se tiene mucho por lo que ser modesto, pero ahora estás en posición de satisfacer sus pasiones. Es fácil seguir las reglas cuando no estás por encima de ellas, pero ahora la gente te excusa. Ahora es cuestión de autodisciplina, porque las demás convenciones han desaparecido.
Cuando nuestro poder está en su punto álgido, necesitamos tener la mente más lúcida. No podemos dejar que nos cieguen las sustancias ni el sentimiento de superioridad. Las personas de condición humilde tienen más margen de maniobra a la hora de usar la fuerza, presentar demandas, meterse en peleas y dar rienda suelta a su ira, escribió Séneca, pues los golpes entre iguales hacen poco daño, pero para un rey incluso levantar la voz para usar un lenguaje exaltado está en desacuerdo con su majestuosidad. El autocontrol es de esas cosas que te exigen mucho, pero no implica que vayas a conseguir más cuanto más tengas. Por otro lado, las recompensas por abandonar el autocontrol son mucho más atractivas y lucrativas. Pero, pero les vas a demostrar que eres mejor y más grande que eso, que tu victoria no ha sido casualidad, sino que te la merecías y que tienes lo necesario para desarrollarla y mantenerla. Centrarás tu mente en lo que importa. No te ufanarás por los cambios en tu fortuna. Demostrarás que el éxito no te ha cambiado, salvo que te ha hecho mejor. Yo creo que dejamos hasta ahí porque son 5:56. La autodisciplina Ay, es sí, virtud. Ujú. sí, sí, Entonces, página 220, lo repasamos mañana. listo. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué capítulo, Dios? Hermoso, Uf, hermoso ese es, de verdad que sí. hermosa esa O sea, palera que nos dieron ahí. ajá, estar dispuestos también a la flexibilidad, ¿no? Esa es la autodisciplina, Sí, pero que llama la atención no perder la humildad, no creernos no más porque perder. estamos teniendo éxito. Ajá. No Ujú. perder la humildad. Angela Merkel se mantuvo sobria todo el tiempo, no Eco. abusaba del poder, se mantenía humilde, compraba los asientos en el teatro donde la gente normal y corriente se sentaba. Ujú. No se sentaba en ¿cómo es que se llama? En el backstage, en el palco. El palco. Sí, qué fácil es Bueno, caer en esas conductas, ¿no? Porque se le sube a uno el sí, ego y eso sí, las virtudes. Eso está. O sea, saber manejar precisamente la templanza, ¿no? ujú. Es saber manejar la templanza, esa autodisciplina que se debe tener. Lógico que es saber, o sea, de verdad es saber uno qué es la autodisciplina, es sabiendo que es lo mejor para uno y no hacer daño, no hacerse daño tanto uno ni hacerle daño al otro. O sea, organizando uno sus cosas, haciendo sus cosas de una manera organizada. Y el ejemplo, porque hablar de vivir humildemente y tan pronto tengo éxito, empezar a vivir ostentosamente, porque es que el rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco, porque es fácil caer Mm, en esos hábitos de gastar más de lo que se gana. Vea que la gente del común, cuando le suben el sueldo, empieza a gastar más, se mete en más se gasta más. compromisos. Sí, es así. No sé quién quiere decir algo más o nos vamos, 5:59. Gracias, gracias, gracias por su excelente lectura, mi Olguita, y gracias por esa labor tan bacana, ese trabajo que hacen los dos. Gracias, gracias, gracias. Nos espera un Sí, día definitivamente. Gracias, fantástico. equipo. Genial, genial. A las dos voces, a la una sola voz, a las conclusiones, a los aportes. Mejor dicho, gracias, gracias, gracias. Se les quiere muchísimo. Un feliz día.